Muchas gracias, Verónica y Juan Carlos. Buenos días. Si es que una persona se roba una billetera y le descubren robando la billetera, el hecho que devuelva la billetera no le exime de su responsabilidad de haberla robado, es decir, de haber cometido un delito. La Constitución y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 81 establece la regla fiscal, en donde dice, los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Lo de la reconstrucción, luego del terremoto, es una ley especial que se dictó exclusivamente para recaudar dinero destinado a la reconstrucción de los daños provocados y la atención de los damnificados. Por lo tanto, son ingresos no permanentes, que no podían haber sido distraídos de su objeto, que es la atención de la gente que sufrió con el terremoto. El artículo 278 del Código Integral Penal claramente dice que es el peculado y entre otras cosas dice que el funcionario público que distraiga el dinero que está bajo su responsabilidad será presunto autor de peculado. Aquí, además hay que mencionar el artículo 3 de la Ley de la Contraloría General del Estado, que define qué son los dineros públicos. Y esto evidentemente, cuando fue recaudado y fue depositado en una cuenta del Estado, se convirtió en dinero público. Fue recaudado de los particulares y se convirtió en dinero público al ser depositado en el presupuesto. Por lo tanto, aquí hay una seria presunción de que se ha cometido un delito de peculado. ¿Por qué? Porque además hay dos víctimas. Por un lado, los damnificados. Y por otro lado, todos los ecuatorianos que aportaron a través de impuesto al patrimonio, impuesto a las utilidades e impuesto a las remuneraciones, aportaron solidariamente y con inmenso gusto y cariño con sus compatriotas este dinero para que sea destinado a la atención de los damnificados. Entonces, aquí, desgraciadamente, no ha actuado la Fiscalía de oficio, como debió haberlo hecho. Porque la Fiscalía, al escuchar las declaraciones de la Torre, debió haber iniciado un juicio por una investigación de oficio, y no lo ha hecho. Entonces, yo no puedo quedarme de brazos cruzados, y yo he tomado esta iniciativa como un homenaje a las víctimas del terremoto. Ahora, ese dinero no es que puso el Estado. Ese dinero lo pusimos ni un centavo. Todos nosotros. No, ni un centavo. Ni un centavo, Juan Carlos, ni un centavo. Es que eso es lo que hay que decirles a los ecuatorianos. Este es dinero de los particulares que se convirtió en dinero público el momento en que fue contribuido para un objeto específico que es la rehabilitación de las zonas devastadas y la atención de los damnificados. Entonces no es que el dinero de los ecuatorianos puede alegremente ser utilizado en otros fines, menos en gasto corriente y con un lenguaje típico del correísmo. Nos inventan unas palabras y comienzan a dar unas explicaciones ahí medio raras, que aquí la Constitución y la ley son claras. Ingresos permanentes financian egresos permanentes. Ingresos no permanentes no pueden financiar egresos que son permanentes. Así es simple, esa es la regla fiscal. ¿Dictada por quién? Por el correísmo. Dictada en la Constitución de quién? De Montecristi, la Constitución de Correa. En la Ley de Finanzas Públicas, que es la Ley de Correa también. Entonces aquí no tienen a dónde escaparse. Tienen que responder ante el pueblo manabita por lo que han hecho, ante el pueblo esmeraldeño. En la campaña electoral yo hice 2 videos fundamentales, que tuvieron cada uno de ellos más de 1 millón de visitas. El uno, en las afueras de las casas que están en Bahía, la gente todavía está viviendo bajo plásticos. Y esa situación no ha sido resuelta. Y el otro, en las afueras de lo que llaman el hospital de Chone, en donde se les ve a los pacientes paseando en chancleta por los charcos de agua y el terreno lleno de lodo. Eso dicen que es hospital de Chone. Oye, ya han pasado casi 2 años y no han podido hacer unas 2 plantas de un hospital decente para la ciudad más grande del norte de Manabí. Por favor, es decir, ¿qué han hecho con la plata? Porque además te quiero mencionar que yo estoy preparando ya una segunda denuncia sobre la administración de los recursos de la reconstrucción. Y estoy trabajando en eso. Y estoy recopilando información crucial porque no hay derecho que nuestros hermanos ecuatorianos que se quedaron sin casa o sin negocio o sin familia y en algunos casos sin casa, sin negocio y sin familia
sean tratados de esa manera y condenados a vivir a la intemperie. O sea, no hay derecho. Después de que aportamos una cantidad considerable que llegó a bordear los 2.000 millones de dólares. Andrés, eso también da una señal. Es decir, el gobierno no tenía para pagar sueldos. O sea, al final, al 31 de diciembre, le faltaron 300 millones para pagar los sueldos de la burocracia. Y la 13ª remuneración. Y la 13ª remuneración. Así estará la caja fiscal. Es que a diciembre tenían obligaciones, sueldos, 13ª remuneración, vencimiento de los bonos global y la asignación a los gobiernos seccionales. Estamos hablando de más o menos 2.700 millones de dólares. Pero la consecuencia que es de esta es motivada, ¿por qué? Por el manejo dispendioso de los recursos públicos durante 10 años. Porque ¿cómo se puede explicar que con 330.000 millones de dólares administrados durante 10 años no se tenga para pagar la 13ª remuneración a los burócratas? Pero hay algo más, Juan Carlos y Verónica. Tal parece que lo mismo hicieron hace un año. O sea, ayer anuncio yo a las 5 de la tarde que voy a presentar esta denuncia y a las 8 de la noche me llaman y me dicen, me llama un funcionario del ministerio y me dice, ve, hace un año hicieron lo mismo, ya le vamos a dar los papeles. O sea, han venido usando el dinero de los damnificados. Es que, a ver, robarle al Estado es un delito tremendamente grave. Distraer el dinero destinado a los damnificados también es una infracción muy grave, porque es el bienestar de esta gente. Le pido a la gente que en mi página de Facebook vea los videos dramáticos del hospital de Chone, de la gente de Bahía. El otro video de la gente de Jama. Todavía están a la intemperie. Todavía, por Dios. O sea, no hay derecho. No hay derecho de que haya un manejo tan dispendioso, tan alegre de los recursos de los damnificados. Bueno, quiero preguntarle justamente por eso, ¿por qué hacer esta transferencia momentánea? ¿Cómo se explica que esos 300 millones que son usados para una cosa se utilicen para otra y que luego dicen que van a devolver esa plata? No hay la figura de transferencia momentánea cuando se trata de ingresos no permanentes, porque los ingresos no permanentes, en este caso los de la reconstrucción del terremoto, provienen de una ley especial que es la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana dictada en mayo del año 2016, es decir, días después del terremoto. Al leer uno el artículo 1 de esta ley, dice que efectivamente los fondos serán destinados a la rehabilitación de las zonas devastadas, a la atención de los damnificados y a la implementación de proyectos de recuperación productiva. Y por eso es que muchos ecuatorianos aportaron con parte de su dinero, impuesto a las utilidades, impuesto al patrimonio. Entonces, este dinero tiene el carácter de ingreso no permanente y por lo tanto no pudo haber sido destinado a el pago de gasto corriente, que es en definitiva en lo que se lo utilizó. Y espero que la Fiscalía tenga la sensibilidad suficiente para efectivamente hacer una investigación a fondo de este tema y que se siente un precedente. Es decir, que no vuelva a suceder esto. Porque, claro, ¿por qué también interpongo yo esta denuncia? Porque han estado habituados, pues, durante más de 10 años a hacer lo que les da la gana. Y creo que alguien tiene que salir por lo menos a decir que si es que quieren decir que hay una época diferente, no sigan haciendo lo mismo que hacía Correa, pues, que es hacer lo que les da la regalada gana. Cito una información del diario El Telégrafo, un cuadro en el cual se menciona el saldo de esta cuenta, que es la cuenta para la cuenta única del Tesoro en cuanto al rubro a cargo del Comité de Reconstrucción del terremoto en Manabí Esmeraldas. Tenía 316 millones. Sí, quedó en 16. Momentáneamente el ministro movió 300 millones, es decir, ni siquiera cogió 16, se cogió casi todo, casi toda claro. La cuenta. No se cogió, sino es una expresión, se distrajo. Transfirió momentáneamente para que no haya suspicacias y quedó en 16.631.000 dólares. El vicepresidente del Comité Anticorrupción de Manabí, Patricio García, dijo que no se tome en cuenta que en la provincia aún hay
obras inconclusas. Citó, por ejemplo, lo que tú mencionabas, Andrés, que hay trabajos pendientes en el hospital de Bahía de Caracas, de Chone, Puerto Viejo y Manta. Tampoco se ha avanzado en la construcción de la nueva terminal en el aeropuerto Eloy Alfaro, ya, sin tomar el tema de la vivienda de los damnificados. Pero el ministro dijo en su argumentación que tomó estos fondos porque estaban ociosos. ¿Cómo se explica eso? A ver, el hecho de que el Estado no satisfaga apropiadamente la atención prioritaria a esos proyectos no significa que los fondos están ociosos. Los fondos tienen que estar siempre disponibles porque se necesita para pagar todas estas obligaciones, que son, por ejemplo, uno llega a Manta y resulta de que no hay terminal. El terminal se cayó hace casi 2 años. Y está a la intemperie el terminal. Es decir, es una carpa con unas sillas y con unos baños improvisados, esos baños que son baterías sanitarias móviles. Yo digo, o sea, realmente un puerto de semejante importancia, una provincia de semejante importancia para el país, merece ser tratada como tal. Pero eso sí, para hacer esos aeropuertos faraónicos en medio de la nada, para eso sí se hicieron, pero rapidísimo, no perdían un día y fueron e inauguraron. ¿Por qué se han demorado tanto en lo del terminal del aeropuerto Eloy Alfaro de Manta? ¿Por qué se han demorado en hospitales que son básicos? Chone, Bahía, El Carmen, son hospitales básicos del norte de la provincia de Manabí. ¿Por qué se han demorado en la construcción de viviendas para los damnificados? Es decir, esos fondos no están ociosos, son fondos que debieron haber sido ya gastados y ya no debería haber un centavo en esas cuentas, porque debió haberse atendido al pueblo de Manabí y no se lo ha hecho, esa es la verdad. Entonces ahí yo le corrijo al ministro, no son fondos ociosos, son fondos que deben estar depositados y que deberían haber sido ya gastados si es que se hubiera oportunamente atendido las necesidades de la gente de Manabí. Bueno, y así estén ociosos, tu argumento es que no tenía por qué toparlos, son sagrados. Pues, pero claro. Ahora, el punto es, ¿para qué se usó esta plata? O sea, 300 millones, el ministro ha dicho para gasto corriente, pero creo que es lógico y el mínimo respeto a los habitantes de Manabí y Esmeraldas y quienes pagamos ese impuesto, porque todos lo hicimos, el mínimo respeto es explicar para qué usó esos 300 millones. Porque digo yo, de pronto dijo es para pagar sueldos, pero que esperen los de Manabí y Esmeraldas. O sea, los sueldos no pueden esperar. O sea, no puede esperar 2, 3 semanas, como dicen, pero sí que esperen los manavitas. Pero eso es consecuencia del mal manejo del Ministerio de Finanzas, que debió haber hecho provisiones suficientes para pagar los sueldos en diciembre. Y además es consecuencia, insisto, del mal manejo durante 10 años. Que no hicieron provisiones, se gastaron la plata como les dio la gana en mega obras para el mega robo y claro, ahora ya no tienen ni siquiera para pagar sueldos. Es que eso es, Juan Carlos, ese es un tema que hay que posicionar. A ver, durante 10 años administraron 330 mil millones de dólares. 33 mil por año más o menos. ¿Qué es el presupuesto? ¿No es cierto? Aproximadamente. O sea, ha ido subiendo, sí, bajando, pero bueno. Tenían más o menos 10.500 millones de deuda externa en el año 2007, 10.500 millones. Eso termina en casi 55 mil millones de deuda externa, es decir, casi 5 veces más en 10 años. 330 mil millones, ingresos superiores a los últimos gobiernos de los últimos 60 años. 60 años. Y resulta de que no hay plata para pagar sueldos. O sea, se gastaron la plata alegremente. ¿En qué? En las mega obras para el mega lleve. Yo siempre pongo un ejemplo. Cerraron 9,000 escuelas comunitarias con el pretexto de las escuelas del milenio. Vayan a ver cuánto han costado las escuelas del milenio. Pero vayan a ver el costo social de cerrar 9,000 escuelas comunitarias. ¿Cuántos niños se quedaron fuera de la educación? ¿Cuántas niñas han sido violadas porque les toca caminar 2 horas hasta la escuelita? Estamos hablando de niñitas 6 años, 7 años, 8 años que tienen que caminar en el campo. Y gente malsana, miserables, han abusado de ellas. Esa es la verdad. Entonces, 9,000 escuelas cerradas para hacer estas mega obras. Ahí está la plata de los ecuatorianos. Por eso no tienen ahora para pagar sueldos. ¿Por qué? Porque hay una refinería del Pacífico que además
los únicos que ven son Correa y Glass, solo para ellos. Ellos, no sé, parece que se toma su conciencia a un extraño cuerpo que hace que ellos vean que hay una refinería. Hay un terreno aplanado y se han gastado 1.700 millones de dólares en eso. Los negociados en el sector petrolero denunciados por Fernando Villavicencio. Las otras mega obras como esto de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Los proyectos hidroeléctricos, todos sobrevalorados. Todos sobrevalorados. O sea, es decir, donde se mete la mano, salta pues, y resulta de que ahora no tienen para pagar sueldos y entonces dicen, bueno, ¿qué importa? Cojamos nomás la plata de los manavitas y los esmeraldeños, paguemos sueldos. Yo digo, bueno, me alegro por los burócratas que cobren su sueldo, porque son seres humanos, todos necesitamos el 13º para cumplir con ciertas obligaciones, las fiestas de Pascua, está bien. Pero aquí no se cuestiona a quienes han recibido esos sueldos, porque es su derecho recibirlos, sino la forma en que ha instrumentado el pago el ministro de Finanzas. Después, a ver, aquí ha habido ya reacciones, no se esperaba menos, de Carlos Bergman, de Alianza País, ¿no es cierto?, Manavita, y que haya reaccionado y dicho, vamos a llamar al ministro para que explique. También algunos otros asambleístas lo han hecho. Pero el punto es, ¿cómo terminar de auditar de alguna manera y de un modo transparente esta situación del manejo de fondos? Según los datos que tenemos, el monto global de recaudación fue 2.814 millones de dólares, ¿no? Que ojo del expresidente Correa, digo yo, porque cuando él pasó, visitó la zona y dijo, esto más o menos cuesta 3.000 millones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero eso dijo. Pero bueno, eso es lo que se recaudó. Le faltaron como 100 millones más o menos. Bueno, esa es la plata que se ha recaudado. Pero de hecho, no sé si una denuncia fiscal por este manejo de alguna manera sea suficiente para... No, evidentemente no. Para saber qué pasó con esa plata. Evidentemente no. Esta es la primera parte. Esto es solamente el uso de estos 300 millones. Pero luego viene una segunda etapa que todavía estoy yo terminando, porque me falta un tramo de documentación que ya la he conseguido y están por entregarme esta semana. Y creo que con eso ya le podemos mostrar al país qué es lo que hicieron con la plata de la reconstrucción. Y claro, ir a Manabí y presenciar lo que han hecho, es decir, es impresionante que hasta con la plata de los damnificados han hecho barbaridades. O sea, es impresionante. Es el corolario de la década perdida, ¿no? El corolario de la corrupción de la década perdida, que ahora es galopante porque es hasta con la gente damnificada por el terremoto. Pero las cifras que yo voy a mostrar, espero que en un par de semanas, verdaderamente van a causar un gran remesón en la conciencia nacional. Además de esto, Andrés, hay varias denuncias de corrupción, entre esas una que usted presentó en el año 2015 y que fue actualizada la anterior semana cuando entregaron más de 200 documentos junto a Fernando Villavicencio, y tiene que ver con estas transferencias que se hicieron desde Odebrecht a empresas como Glory International y que han sido mencionadas en este proceso de asociación ilícita en el que está implicado Jorge Glass y su tío. Y sobre este tema, ¿cómo han ido avanzando estas denuncias? ¿Cómo se han ido investigando? Porque desde el año 2015 poco se ha sabido, ¿no? Precisamente aquí tengo los originales. Esta es la denuncia presentada el 5 de enero del 2015 a Correa, diciéndole ya que usted está en la China y se lleva tan bien con los chinos. Pregunte pues por las transferencias de estas. Lo que no se sabe es quién se lleva más, digamos, ¿no? Sí. Entonces... Claro, esta es la respuesta original, miren, de Omar Simón. ¿Ya? Casi me baña en sangre diciendo que ¿cómo así? Que tengo que ir a los órganos de la función judicial. Eso le contestó Simón. ¿Qué le contestó? ¿Cómo así? Que tengo que ir a los órganos, que acaso no conozco quién es la función judicial. Como que a un presidente no le interesara lo que está haciendo su vicepresidente. Luego voy a la Contraloría, aquí está el original, con sello de la Contraloría, y le digo, ¿sabe qué? A mí me ha llegado un documento que está dirigido al Contralor. Aquí está el encabezamiento, señor Contralor. Le digo, le pregunto al Contralor, ¿y usted recibió este documento?
Y de ahí le digo, usted puede verificar la existencia de estas cuentas que se mencionan en ese documento. Son las cuentas tales y tales de los bancos tales y tales y tales y tales por montos tantos. Al día siguiente me contesta el Contralor y me dice, de conformidad con el artículo 226, no le corresponde a la Contraloría atender su solicitud. Así, Otro, al día siguiente. otro Poncio Pilatos. No, así fue. O sea, primero es la presidencia, luego es el Contralor. Claro, entonces me tenían peloteado. Luego viene este documento que es importante, porque esto es al siguiente año, 28 de diciembre del 2016, al fiscal Chiriboga. Aquí está el original. Y le digo, vea, le denuncio y le presento como acto urgente. Aquí están todos los casos de Odebrecht. Prohíba la salida del país de Glass. Impídale vender sus bienes. Aquí están las denuncias. Nunca me respondió Chiriboga. Me archivó. Ni siquiera me dijo, venga a reconocer la firma. Nada. No me paró bola. Es decir, aquí ha habido una sistemática impunidad sobre estos temas. Y resulta que ahora, pues, y yo me alegro de eso, quiero mencionar que la fiscal Tania Moreno recupera estos documentos y nos llama a declarar, a Fernando Villavicencio y a mí. Y nosotros le vamos diciendo a la fiscal Moreno, por ejemplo, que tiene que indagar sobre la empresa Glory. ¿Por qué? Porque es muy curioso. A la empresa Glory le hace transferencias Odebrecht. Y a la empresa Glory le hace transferencias Rivera, el tío de Glass. Y a la misma empresa le hace transferencias Alvear, el socio de Glass. ¿Por qué la gente dice, pucha, qué suerte esa empresa, ¿no? ¿Cómo le hacen ¿Qué transferencias? servicios vende para que le transfiera a todo el mundo? Es que es una empresa de ellos, pues. Ajá. Es que es la conclusión que nosotros hemos llegado. Esta es una empresa ligada al grupo Rivera Glass. Por eso ellos utilizan esta empresa para hacerse transferencia entre ellos. Pero la empresa tiene un nombre de accionistas, claro. presidente. ¿Quiénes son? Sí, claro, Testaferros. Ya. Está domiciliada en Miami. Ya. Y tiene una empresa parecida, con el mismo nombre, que opera en la China. Toda esa información le hemos entregado en detalle a la fiscal Moreno. Y por eso nos hemos demorado 4 horas explicándole papel por papel. ¿Qué es lo que empuja o dispara que 3 años después la fiscalía reacciona? ¿Por qué? Ahí lo que vale la pena preguntarse es por qué estos documentos no están en el juicio de asociación ilícita. Fernando y yo conversamos sobre la citación que nos hicieron y qué es lo que decidimos ir pues a la fiscalía. No solo porque es nuestro deber presentarnos ante la autoridad, sino además ir ante la fiscalía. ¿Por qué? Porque la gran pregunta que el Ecuador se hace es, ¿y cómo así en el juicio de asociación ilícita estos documentos no estaban? Porque aquí lo que nosotros queremos es que se acabe el show. Aquí no queremos un juicio por asociación ilícita donde le ponen una pena que luego puede ser revisada por las instancias de apelación de 6 años. Nosotros queremos que la investigación vaya por los grandes delitos, que son al menos 7 u 8. Peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos, delincuencia organizada. Es decir, que vayamos por lo serio aquí, pues, no por asociación ilícita. Bueno, es un paso adelante, sí, claro. ¿Satisface al Ecuador? Sí, claro, un paso, pero no es suficiente. Aquí tenemos que ir por los delitos grandes y por los peces gordos. Ese es el tema. Hay que ir por los peces gordos y no andarse por las ramas. ¿Sabes por qué, Juan Carlos? Porque durante toda la comparecencia le hemos dado a la fiscal tal cantidad de nombres y le hemos dicho, todos estos están volando debajo del radar. Todos. ¿Cómo es posible que Rafael Poveda no esté enjuiciado y ya se ha ido del país? El exministro de sectores estratégicos. ¿Cómo es posible que Wilson Pastor no esté enjuiciado? ¿Cómo es posible que todo el grupo ligado a Ricardo Rivera no esté enjuiciado? Los hijos de él, los socios de él, los administradores de las empresas de papel de Ricardo Rivera. Todos esos nombres ya los tiene la fiscal general, pero además de otros funcionarios. Merizalde sigue en funciones. Por favor,
Aquí se ha cometido un enorme atraco y resulta de que los peces gordos están volando debajo del radar. Entonces aquí le hemos dado los elementos de juicio a la fiscal para que los ponga bajo el radar y que comience a entender. Aquí están los documentos. Son decenas de documentos incluso de la correspondencia mantenida con estas empresas, con el propio presidente Correa que le hemos entregado, expresidente Correa, perdón. Aquí están las tarjetas de presentación de las personas con las cuales Rivera estuvo en la China. O sea, con toda esta información, aquí está una información crucial que hay que investigar a otra persona que hay que vincular a esto y hay que encauzarle y hay que impedirle la salida del país. Es Galo Chiriboga Zambrano, El ex fiscal general. Sí, claro. Nosotros le hemos pedido, por ejemplo, por su actuación en el año 2013 en un juicio que archiva una denuncia de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez en contra de Nilsen Arias y Carlos Pareja Llanoselli. ¿Pero quién archiva? Esteban Ballesteros, que en ese entonces era fiscal. El fiscal predilecto de Ramiro González, porque la hermana de él era la mano derecha de María Sol Larrea y trabajaba con Ramiro González. Y luego ahora es el abogado de la esposa de Ramiro González, ¿no? Prófugo, por cierto. Y hay que preguntarle al ministro Navas, ¿hasta cuándo tenemos que esperar para que se firme la boleta con alerta roja para el Interpol? ¿No? Ministro Navas, le dejo la pregunta y usted sabe por qué le estoy preguntando esto, ¿no? O sea, es el ministro Navas como ministro del Interior, sí, el que tiene que hacerlo. Ya. Aquí Ballesteros archiva esta denuncia, teniendo todos los fundamentos. Pero ¿quién le pone a Ballesteros a tramitar este caso? Deponen a dos fiscales del conocimiento de este caso, le ponen a Ballesteros y Ballesteros archiva. Así es, esta es la historia. Aquí tiene que ser llamado el ex fiscal Galo Chiriboga Zambrano. Aquí están los documentos de las empresas de Rivera. Y aquí están los nombres de las personas que han estado ligadas a esas empresas. Y por cierto, aquí están. Jorge Glass Espinel, aquí está. Jorge Glass. En estas empresas. Es decir, no es que no, si éramos tío y sobrino, pero nos veíamos de repente nomás. No, están ligados. Esta es la información que le entregué yo hace 3 años a la fiscalía. ¿Y qué es lo que pongo aquí? Nombres, montos, a quienes se les ha trasladado. Aquí, cierto, se cometió un error, no yo, el traductor, que puso Mazor, Islas Mazor. Entonces a mí sí me dicen, pero es que no existen. No, es un error, son Marshall y son un paraíso fiscal. Son islas bajo el Imperio Británico, Islas Marshall. No, pero para decir que no existen las Islas Mazor, eso sí fueron al día siguiente. ¿Y por qué no fueron tan rápidos para investigar? Aquí están las transferencias, pero es que aquí están los nombres de los bancos, los números de cuenta, los montos de las transferencias, está aquí. Esto tenía el fiscal Chiriboga hace 3 años. Esto tenía Correa hace 3 años. Tenía el Contralor hace 3 años y no hicieron nada, absolutamente nada. Aquí están las actas de la refinería del Pacífico, actas que les han tratado de ocultar. La hemos entregado a la fiscalía y le hemos explicado a la fiscalía cómo operan aquí varias empresas. Por ejemplo, esta empresa Hogan Lovells, domiciliada en Miami, que hace asesoría jurídica, relaciones públicas y lobismo. Esta empresa Hogan Lovells, hay que descubrir cuál es la pantalla con la que ha operado aquí en el Ecuador y cómo está vinculado a esta empresa un primo hermano del exministro Poveda. Aquí están aquí están el resto de actas de la refinería del Pacífico, en donde se firma el movimiento de tierras y la construcción del acueducto La Esperanza, sin existir ni el financiamiento, y se lo hace en contra de norma expresa, aparte de que se lo hace en contra del informe de la empresa Sinohydro, una empresa japonesa que les dice no hagan, porque no hay ni las obras de infraestructura ya aprobadas desde el punto de vista de la ingeniería, ni tampoco hay el financiamiento. No podían hacer el movimiento de tierras y la compactación del terreno sin saber cuál es el peso de la estructura que se va a poner ahí, pues. Pero no, hagan rapidito. Y aquí están la información que le hemos entregado a la fiscalía de los vehículos, los inmuebles,
de los hermanos de Glass. Aquí está la información de toda la gente ligada a Glass. Hasta con fotos les hemos entregado. Ya la fiscalía no tiene escapatoria. Miren, toda esta información es fruto de investigaciones de años. Y aquí están también algunas fotografías que nos tienen que llamar la atención. Los miembros del directorio, pues, de la Refinería del Pacífico. Ahí está René Ramírez, el presidente en ese entonces de la Secretaría de Técnica de Planificación, Semplades. René Ramírez. René Ramírez, esto les cuento a los jóvenes, al millón de jóvenes que se quedaron fuera de la universidad como consecuencia de lo actuado por René Ramírez. A ese millón de jóvenes les cuento que él, siendo secretario de Semplades, participó en el directorio de Petroecuador y también participó en el directorio de la Refinería del Pacífico. Le hemos entregado a la fiscal las actas firmadas por los miembros del directorio de la Refinería del Pacífico, donde no solamente está René Ramírez, también están Merizalde. Está el testimonio rendido por el señor Carlos Proaño, ex gerente de la Refinería del Pacífico, que en un reportaje de Plan B precisamente menciona cómo efectivamente se hizo la contratación de la remoción de tierras y las obras del acueducto de la Esperanza en la Refinería del Pacífico. Él es reemplazado por Merizalde y Merizalde es el que firma el contrato con Odebrecht. Y resulta de que, claro, está en la cárcel Glass y la gente festeja y todo. Y yo digo, bueno, él tiene que responder por lo que a él le corresponde. Pero ¿y el resto? Es que el tío de Rivera ya está en la cárcel. Bueno, ¿y el resto? ¿Y dónde está la plata? Aquí hay que recuperar las palabras de ese extraordinario político y gran jurista, el doctor Vladimiro Álvarez Grau, que se preguntaba cuando era candidato a la presidencia por la democracia popular, ¿y dónde está la plata? Y yo sigo preguntándome eso, porque yo sí invito a los ecuatorianos a que nos hagamos la pregunta que tiene que ser la pregunta de moda. ¿Dónde está la plata? Porque yo me pregunto, ¿hemos recuperado un centavo? Ya está Glass sentenciado. ¿Hemos recuperado un centavo? Ecuatorianos. Nosotros estimamos, digo con Fernando, con el cálculo que hemos hecho, que es un poquito más allá de lo calculado por la Comisión Anticorrupción, que es un cálculo muy bien estructurado, por cierto, que llega a bordear 40,000 millones. Nosotros estimamos que son 60,000 millones que se han robado durante 10 años. Yo me pregunto, ecuatorianos, ¿realmente nos podemos quedar impávidos, impasibles frente a lo que ha pasado? La pregunta de moda tiene que ser, ¿y dónde está la plata? Tenemos que recuperar la plata, y por eso yo saludo la intervención de la fiscal Tania Moreno, que se ha dado el tiempo, 4 horas, de escucharnos, de recoger semejante cantidad de documentos y de ponerse a trabajar en esto. ¿Para qué? Para sentar en el banquillo de los acusados a gran parte de los responsables de estos atracos que todavía no han sido ni siquiera llamados a declarar, y que tienen que ser conducidos a los tribunales de justicia para que respondan por sus acciones, y que se dejen de hacer algunas autoridades los giles con la información que nosotros hemos proporcionado y que seguiremos dando, como es nuestro deber, a las autoridades. Muchas gracias a Andrés Páez, exasambleísta. Igualmente. Y uno de los principales denunciantes de este tema de corrupción pública. Bienvenido a Gonzalo Ortiz Crespo y Eduardo del Pozo. Estamos coincidentemente, y qué grata es esta coincidencia, porque nos permitirá profundizar algunos temas de Quito con el vicealcalde de Quito en funciones y el ex vicealcalde de Quito también. Por unos pocos meses. Por unos pocos meses, pero cumplió esas tareas tan importantes para la ciudad. Creo que son dos voces autorizadas aquí con Verónica Larrea para profundizar no solo el tema de los impuestos, que creo que es un tema puntual y que genera, que es, a mi criterio personal, es un síntoma ya de algún problema grave, o algunos problemas graves que están ocurriendo con la ciudad, pero que podríamos abordarlo porque es el tema que realmente ha molestado, ha irritado a mucha gente, muchos de nuestros oyentes también que se han comunicado con nosotros. Ustedes, quisiera empezar con Eduardo del Pozo. Bienvenido, buenos días. Quizá unas respuestas cortas, ¿no es cierto?, para poder agilitar el diálogo. Usted votó, obviamente, por esta decisión, o no votó, esa es
quisiéramos que el pueblo de Quito lo supiera. ¿Y qué pasó con ese informe? El alcalde dice, una vez que se le ha caído todo el mundo encima, ¿no es cierto? El alcalde sale a decir ayer, que no, pues vamos a revisar así olímpicamente, paladinamente dice, vamos a revisar. Entonces lo que hicieron estuvo mal. Esa es mi pregunta. Bienvenido, buenos días, Eduardo del Pozo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos acompañan en este panel. Y nos ven. Y nos ven también, nos escuchan. A Gonzalo, Juan Carlos. A ver, para puntualizar, no contó con mi voto. Yo debidamente estuve en unos días de licencia y no pude estar en esa sesión. Pero yo anticipé, y esto yo lo digo con mucha frontalidad porque yo soy miembro de algunas comisiones y en las comisiones uno tiene la oportunidad de ver los proyectos que llegan y puntualizar su criterio y algunas observaciones. Mi criterio muy puntual fue evidentemente que esto no está de acuerdo con la línea política a la que yo represento. Para mí esta propuesta y el accionar de los últimos tiempos del alcalde y su propuesta económica está muy parecida, vale la pena tal vez hacer una emulación con el manejo administrativo de los últimos 10 años, que lo que pretendía es, en vez de una eficiente administración, aumentar la recaudación, metiendo la mano en los impuestos de los quiteños, aumentando el crédito o sea, aumentando los impuestos y también aumentando el crédito. Esto es lo que ha estado haciendo el alcalde, una administración muy similar a estos últimos 10 años de gestión. Si bien es cierto, como se leía antes de arrancar esta nota, existe el COTAD la disposición de que bianualmente se analice y se haga un recálculo de los avalúos, que creo yo tiene lógica porque deben estar más o menos a un valor comercial para poder sincerar las cosas, ¿no? Pero esto no necesariamente significa un alza de impuestos. Y ahí venía una segunda ordenanza, ¿no es cierto?, que evidentemente tenía que hacer un recálculo de esa tabla para abajo para que no exista ese aumento de los impuestos. Pero contrariamente a esa lógica de que no tiene que haber impuestos, la propuesta que terminó siendo aprobada por la mayoría de concejales evidentemente significaba esta alza de impuestos. Y que ahora, adicionalmente esto, nos da la demostración clara y evidente de que de pasito ha estado mal hecha. De paso, aquella fórmula parece que tiene errores. De paso, evidentemente ahora el alcalde dice, bueno, parece que nos hemos equivocado, demos un paso atrás. Inclusive mandando un mensaje, me parece que confuso y difícil a los ciudadanos. Vean, vamos a revisar el avalúo en los próximos meses, así que tienen dos opciones: pagar y que les devolvamos o mejor esperen. Yo les digo directo, esperen, no paguen hasta que no haya este recálculo. Y no solo hay que confiar en el recálculo que está planteando el alcalde, ¿no es cierto?, que él va a hacer de oficio. No, hay que hacer una petición porque así dice la ley. Así dice el Código de Finanzas. Hay que, por petición de parte, solicitar a la administración que se revise el cálculo del avalúo de cada uno de los predios. Así que el ciudadano que nos está escuchando y que tiene un aumento desproporcionado al avalúo, ¿no es cierto?, tiene que solicitar que se verifique ese avalúo para que evidentemente se pueda corregir si es que es del caso. Hay que hacerlo, porque si no, confiar, al mes nos vamos a encontrar con que no ha estado dentro de los listados que se hizo el recálculo y el reavalúo. Entonces, evidentemente puede terminar pagando más. Porque sí, claro, nos abocamos al pago por 1% de descuento, porque si pagamos en el siguiente mes tendríamos el 9% de descuento. Evidentemente puedes caer en que, te tiene que devolver el municipio. ¿Cómo te lo va a devolver? ¿En cash? No. Te lo devuelven en una carta de crédito que será ejecutable el siguiente año en el pago del impuesto predial o en alguna patente o en algún pago o contribución al municipio. Entonces, gracias a Eduardo por ahí del Pozo. La puntualización. Apelo al ex dignatario, al periodista de hacha y machete, al intelectual, al quiteño, hoy quiteño, siempre quiteño común, que ha estado preocupado de los intereses de la ciudad. ¿Qué está pasando, Gonzalo? ¿Cómo le ves tú? Yo veo que hay un verdadero, y gracias por la invitación y saludos a todos y a los televidentes en esta nueva forma, radio y televisión a la vez. Qué bueno, Juan Carlos. Pero a lo que voy es que me parece que hay un caos en la forma de manejar. Es verdad que la COTAD, la ley antes también lo ordenaba, había que revisar los impuestos prediales cada 2 años, hay que hacerlo.
Pero obviamente esa es una disposición que se puso en una época de alta inflación. Pero justamente lo que ha habido este año 2017 es una deflación, un crecimiento negativo de los precios. Razón por demás para que no se aumenten los impuestos prediales. Pero a mí me parece que todo lo que es avalos de catastro está muy mal manejado. Les quiero contar, y perdonen que caiga en una anécdota personal, el año pasado, en mi impuesto predial, en el impuesto predial que tiene que pagar nuestra familia, apareció $28,000 de impuesto predial. $28,000. No hay propiedad en Quito que pague $28,000. Sin embargo, los 10 edificios, los 10 departamentos del edificio donde vivo, debíamos pagar cada uno $28,000. Era una locura, una obvia equivocación. Cuando revisamos el edificio en el que estamos viviendo, pues resulta que estaba evaluado en $62 millones. Yo les decía a los funcionarios municipales, si el edificio de UNASUR cuesta 42, ¿cómo es que el nuestro va a valer 62 millones? No. Que compre el municipio. Que te compre. Que era una locura, es decir, el tema no es que se hayan equivocado, puede haberse equivocado, es decir, puede haber habido algún error de digitación. El tema que les cuento no es por eso, sino porque lo que nos costó hacer que eso se revisara. Dios y ayuda. Hablé con directores, con concejales, con funcionarios de nivel inferior, no hablé con el señor vicealcalde, pero hablé con varios de sus colegas y no hubo forma de que rectifiquen esto hasta pasados 5 meses. 5 meses nos demoramos con la angustia que ya comprenderán mis vecinos y yo en hacer cambiar esa equivocación. Así que yo digo ahora que dice que van a ¿Cómo revisar hacían al día? Porque la gente tiene que trabajar, no puede pasarse en el municipio. Bueno, haciendo gestiones, llamando por teléfono, yendo personalmente, la administración zonal norte, les visité varias veces, y sobre todo moviendo las palancas, ¿no? Hablé con el Negro Dávila, administrador general, hablé con el Pepe Ordóñez para decir nombres, ¿no? De gente amiga con las que he trabajado. El Negro fue incluso alumno mío en la universidad. Y no vayan a creer lo que significó. Entonces, yo lo que me asusto es que en esta disposición de revisar, si para un caso tan palmario de equivocación se demoraron como 5 meses, esto no va a ser corto, la revisión que va a entrar y que ha dispuesto el alcalde, que se ha votado, en fin, va a demorarse porque la experiencia del año pasado es verdaderamente aleccionadora de que se van a tomar su tiempo, y en este caso se trata de miles de casos, ¿no? En mi caso personal, este año no subió el impuesto predial, porque lo que pasó el año pasado es que después de cobrarnos 28,000, cualquier cosa menos que eso era un alivio, ¿no es cierto? Y nos subieron muchísimo el impuesto predial. Ya del impuesto predial del 2015 al 2016, porque eso es lo que viene a ser, o del 2016 al 2017, hubo una más que duplicación del impuesto predial. Esta vez no nos han subido el impuesto predial, pero en cambio han más que duplicado la contribución especial de mejoras. La contribución especial de mejoras se ha disparado y yo no veo ninguna obra por la que tengamos que pagar, a no ser que estén dividiendo el metro de Quito para todos los quiteños, ¿no es cierto? Y estamos todos contribuyendo para eso. Pero es más del doble de lo que pagamos el año pasado. Ese tema nada más es la ruta viva lo que se está cobrando, ¿no? La contribución especial de mejoras. Había una solicitud para plantear un peaje eventualmente en la ruta viva, pero se planteó y por lo menos así entiendo que se resolvió. Insisto, yo no estuve en esa sesión, pero se resolvió para el 2019. Solo un paréntesis nada más. ¿Quién hizo la ruta viva? Odebrecht, ¿no? Odebrecht, sí. ¿Ya tienen ustedes el precio de cuánto costó la ruta viva? ¿Sabe cuánto costó? Son como $200 millones. Más. ¿No? Son como 200 millones. Más, casi 300. Claro, por 10 kilómetros. Es una barbaridad. Y después se quejan de las collas. O sea, ambas son terribles, ¿no? Sí, ambas son terribles. Pero han ido por la ruta viva. La ruta viva sí es una autopista. La Collas es un camino de tercer orden. Pero han ido por la ruta viva. Sí. ¿Han visto cómo está el pavimento de la ruta viva? Está absolutamente destruido. No, tampoco. Sí. Habrá quiebras, pero no está destruido. ¿Cuánto tiempo tiene la ruta viva?
Claro, no Hay son que más darle de 3 años. mantenimiento, claro. Supongo que el contrato incluía eso, el mantenimiento por 2 años, me parece, ¿no? Cuando uno entra a la ruta Viva está lleno de parches, reparaciones. Es una ruta nueva. Bueno, Me eso parece estamos que pagando. estaban haciendo el Bueno. mantenimiento preventivo. Ahora, ¿no? el Eso estamos problema, pagando. el problema de todo esto también va un poco más allá, ¿no? Es en los conceptos, realmente. Porque, a ver, uno con todo gusto pagaría más si es que existiría una buena administración. Yo lo digo no como vicealcalde, lo digo, ni como concejal, lo digo como ciudadano. Porque yo también pago impuestos, evidentemente. Pero uno pagaría conscientemente pues, si es que ve que las cosas funcionan. Pero las cosas están bastante deterioradas. Se ha visto una administración que por lo menos los últimos tiempos ha desatendido hasta los servicios básicos. O sea, eso ya es un tema bastante importante. Pero ponerte un ejemplo de lo que yo digo. Se estima más o menos un cálculo, de acuerdo a la información que se ha encontrado, aproximadamente unos 80 millones en recaudación del impuesto predial de este año. Pero, ¿cuánto se gasta en gasto corriente solo en pagos de trabajadores de la EMOP? Son más de 45 millones de dólares. Y aquí un tema alarmante que yo me he enterado hace apenas unos días, y es que la EMOP, la empresa de obras públicas de la ciudad, comenzó esta administración con 1.500 trabajadores y hoy por hoy están cerca de 3.000. Y eso hace que el gasto corriente en esta empresa sea, ya te digo, alcance y bordee los 45 millones de dólares. Y que evidentemente la mitad del impuesto predial que se va a recaudar, incluso un poquito más, en este año vaya solo para financiar el gasto corriente de una empresa pública que se encarga que es la EMOP, ¿no? Entonces ahí es cuando tú ves la deficiencia de este tipo de cosas, o sea, Y con una ineficiencia caemos muy en lo grande. mismo, ¿no? El hecho de que las empresas públicas no hayan gastado sino el 60% de su presupuesto, la ejecución presupuestaria que se llama hasta octubre, muestra una ineficiencia gigantesca y en parte se debe a eso. El aumento de la burocracia, lo que aumenta es trámites, controles, revisiones, y no se decide nada. Para justificar que haya tantos empleados, se multiplican los trámites, se complican y el EMOB está cada vez más ineficiente. Cuando era Dirección de Obras Públicas Municipales, antes de ser empresa pública, era bastante más eficiente, siendo que lo municipal es bastante espeso, sin embargo era más eficiente que ahora esta empresa, ¿no? Cada vez ha caído, es como las películas esas en que el actor entra en un pantano y que cada vez el paso es más difícil y al fin se está quedando en su propio lugar. No gasta sino el 60% de su presupuesto. ¡Qué ineficiencia tan gigantesca! Y esta no es la única empresa ineficiente del municipio. Otra de las empresas ineficientes, si me permites, continuando en la misma línea de Gonzalo, lo que hemos visto en los últimos días con el tema de la recolección de basura, el último mes por lo menos, un poco más también, es un tema de ineficiencia, de malos administradores, de los últimos 2 gerentes de Maceo, ¿no? Que no supieron planificar adecuadamente el mantenimiento de la flota, porque lo que se está viviendo en la ciudad es producto de desatención del alcalde y de los gerentes de poner los recursos adecuados para controlar que se mantenga en punto y 100% operativa la flota. Y esto lo advertimos, yo soy presidente de la Comisión de Medio Ambiente, lo advertí en octubre, el 19 de octubre, en una sesión de la comisión, cuando por petición de la comisión, ¿no es cierto?, se pide a la empresa, al gerente, ¿no?, a este último gerente de Maceo, que elabore un plan de contingencia frente a lo que estaba sucediendo en 2 áreas. Uno, para recoger la basura que ya se veía deficitaria ese proceso de recolección, y segundo, un plan de reparación de la flota, porque en aquel entonces, en octubre, estaba solamente operativo el 53% de la flota. Y de pasito, este plan de contingencia que armaron y que nos presentaron en noviembre, no lo ejecutaron. Entonces, claro, todo lo que sucedió en el mes de diciembre, que fue el apogeo de esta crisis, que llega casi a una crisis sanitaria en la ciudad, se dio porque no aplicaron este plan de contingencia pedido por la Comisión de Ambiente y no destinaron los recursos para mantener la flota adecuada. Ese es otro ejemplo de mala administración de los recursos públicos y que estamos pagando los quiteños. Y que ahorita estamos pagando un alza de los impuestos y decimos, oye, pero ni siquiera nos pueden recoger bien la basura. ¿Cómo podemos estar de acuerdo que en plena crisis, en plena deflación, como lo dice Gonzalo, que es cierto, ¿no?, ya son cuántos meses de recesión económica, aumentar los impuestos, primero que no va de acuerdo a una línea adecuada, es caer
caer en lo mismo modelo de administración de los últimos 10 años del gobierno central. Y por eso yo creo que y la votación de este sábado del grupo de asambleístas de Alianza País con respecto a la vicepresidencia evidentemente demuestran una afinidad no solo europolítica, sino ideológica también entre el alcalde y estos últimos 10 años de administración. Nos preocupa muchas cosas en Quito, este tema de cómo se evaluaron los catastros para los impuestos prediales, cómo se van a evaluar después para esta recalificación, este revalúo de los precios. También preocupa esta administración que parece medio acéfala, que están haciendo los concejales por Quito, porque bueno, no todo podemos echarle la culpa al alcalde, ¿no? Y agregaría, porque, ¿qué debería ser un concejal? Claro. Porque Gonzalo y vale la pena fue que concejal. esté aquí Gonzalo, y que fue vicealcalde, y me dará la razón. Lo que hace un vicealcalde, ¿no es cierto?, contrario a lo que puede pensar todo el mundo. ¿Es hablar mal del alcalde? No. No. Debería, ¿no? Hace lo que le delega el alcalde. Ya. ¿Sabes cuántas delegaciones tengo yo de parte del alcalde? Ninguna. De cero. Menos mal, el vicealcalde no pierde las atribuciones de concejal y tiene la atribución de legislar y fiscalizar. Ejemplos de fiscalización es lo que hemos intentado hacer y que apenas se va a dar el día de hoy con el tema de la basura. Cuando la última semana de diciembre, en plena apogeo de la crisis, solicitamos en pleno consejo a algunos concejales de distintas tendencias que se dé un informe. Y el alcalde supo manifestar que no estaba elaborado el informe y que por eso lamentablemente no podía convocar a que él comparezca el funcionario y que en la próxima sesión lo haría, ¿no? Ya analizando esto, porque fue 28 de diciembre, el 3 de enero, como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, solicito la comparecencia del señor gerente de Maceo. Nos abandona y nos deja colgados en la sesión a todo el pleno del consejo, casi en íntegro, ¿no? Con el pretexto de que había renunciado, mal renunciado porque tenía que hacerlo al directorio, ¿no? Y viendo eso, 14 concejales, 8 concejales nos unimos para pedir que el día viernes pasado se convoque una sesión extraordinaria de consejo amparada en el artículo 319 del COTAD, que dice que por la petición de las 3/4 partes del consejo, el alcalde tiene la obligación de convocar a la sesión. No convoca. Nos vemos obligados a firmar un comunicado, 14 concejales, a pedir por favor que se convoque al día martes, el día de hoy, y que no queremos arrancar con un proceso de fiscalización y que también queremos aportar con ideas para solucionar el problema y compromisos de ser el caso. Porque no solo demostrar que también se han hecho cosas de parte desde lo legislativo y fiscalización de distintos sectores del Consejo Metropolitano, como pedir exámenes de la Contraloría de todas las contrataciones hechas por Emaceo, por ejemplo, hechas por el bloque de Alianza País. Inclusive vale la pena mencionarlo, yo no tengo por qué esconder cuando hacen las cosas, ¿no? O pedidos por la Comisión de Medio Ambiente, cuando, insisto, hemos pedido hasta elaboraciones de planes de contingencia para que esto pase. Y hasta, como lo he mencionado en algunos lugares públicos, decir, por ejemplo, que estamos dispuestos a reformar el presupuesto del municipio, ¿no es cierto?, al mediados de año, para que se asignen recursos de Maceo. Y ya que voy con esto, porque el presupuesto que fue no aprobado, que fue rechazado por la mayoría de concejales y que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, porque solamente tuvo 2 votos, primera vez que pasa esto en la ciudad de Quito, y Gonzalo estará aquí y sabrá ratificarlo. Primera vez que un ministerio... Solo un paréntesis, claro que en sí, nuestro por periodo casi todas las resoluciones fueron por consenso, ni siquiera se llegaba a la votación, porque era unánime, porque todos se ponían en el mismo lado. Sí, Oye, sí. una cosa, para que no acapares Claro, por favor, sí. Gonzalo, ¿qué es una buena administración municipal? Porque se acusa de mala administración. Yo me acuerdo que Paco Moncayo, en sus 2 periodos, cogía a los convocaba a los gerentes, y públicamente, porque eran sesiones todos los días, públicas. los lunes, staff meeting. Y además era transmitido en directo, y escuchábamos al alcalde decirle, a ver, y pedirle cuentas a cada gerente, a cada concejal, bueno, no sé si al concejal, pero sobre todo a los gerentes, lo que equivale a su administración. Parece que el alcalde Rodas dejó al garete. Yo sé por una funcionaria actual que el alcalde Rodas no ha hecho nunca una reunión de todo su equipo. Nunca. Paco Moncayo lo hacía cada lunes. Cada lunes le tenían que dar cuentas. Había una serie de resoluciones que se tomaban, una serie de indicaciones que se daban, y al lunes siguiente había que dar cuentas en una sesión, como bien dices tú, pública, de todo el equipo de Paco Moncayo. Esa era la parte administrativa. La parte legislativa, que es el consejo, básicamente, Paco Moncayo hacía varias reuniones antes de una sesión
Y por eso es que llegada a la sesión, el consenso era total, porque Paco nos había explicado, o el concejal que tenía a cargo el tema lo había explicado, todos conversábamos, y gente de oposición, como María Eugenia Lima del MPD, o el Mauricio Pinto de la derecha quiteña, Luz Helena Coloma, que venía de la administración de Roque Sevilla, y demás, también aprobaban, porque no estaban en el plan de la oposición por la oposición. Pero yo creo que a Rodas le ha faltado ese... Claro, llegó con mucha debilidad al Consejo, pero además ha sido la historia de irse quedando solo. Ha perdido sus mejores funcionarios, ahora está haciendo un cambio, y me parece un gran nombramiento el de Juan Neira, pero para una empresa que está en una crisis brutal como es de Maceo. Y yo te cuento y les cuento a todos que para castigo de mis pecados yo fui presidente de Maceo 4 años, del 2003 al 2007, como presidente de la Comisión de Ambiente. Le tocaba a uno ser, bueno, el presidente de todos los directorios del alcalde, pero era el presidente encargado y era el que realmente actuaba. Y ahí teníamos unos retos gigantescos, era cerrar el botadero de Zambisa, acuérdense. Bueno, en realidad no de Zambisa, Zambisa es un lindo pueblo, pero así se llamaba, de Zambisa, aunque era del camino a Zambisa, ¿no? Y buscar un sitio para hacer un relleno sanitario. Nunca en Quito había habido un relleno sanitario, lo hicimos, lo del Inga. Cerramos varios de las escombreras que había en Quito. Uno de los recuerdos épicos que tengo es de cerrar la escombrera de La Bota, que fue muy importante para esos barrios, ahora es un lindo parque. Y al mismo tiempo, teníamos un problema parecido con la flota, ¿no? Son carros que trabajan muchísimo, pues trabajan todos los días y a veces 2 turnos diarios, entonces se dañan. Y no teníamos dinero para reemplazarlo. Fíjense que era enseguida de la dolarización, los recursos eran muy escasos, y lo que hicimos ahí fue privatizar una parte de la recolección de basura. Recuerden que el centro y el sur de Quito se concesionó a una empresa en un concurso transparente, y eso permitió demostrar varias cosas. Primero, que la tonelada de basura recogida por la empresa privada era bastante más barata que la recogida por Emaceo. Emaceo tiene unos contratos colectivos tremendos que ayudan a la ineficiencia de la empresa, ¿no? Y entonces en ese tiempo era todavía mucho peor, ¿no? Y un comité de empresa. Los sindicatos y el contrato colectivo permitía, por ejemplo, que herede el puesto. Si alguien fallecía, la familia heredaba el puesto. Que haya mucho más número de personas en cada carro recolector de lo que se requiere, ¿no? Entonces había 5 o 6 personas por cada carro recolector. Es curioso, nosotros separamos a un grupo, 60 personas que tenían un contrato eventual, y luego los encontrábamos en los carros recolectores. Y entonces les pregunta el gerente de operaciones: ¿y ustedes qué hacen aquí? Y dice: aquí chambeando, porque la basura daba recursos incluso sin tener sueldo. Porque el reciclaje, el separar los cartones por un lado, los plásticos, el vidrio por otro lado, ayudaba. Entonces los compañeros, por solidaridad del que se había quedado sin trabajo, le aceptaban que vaya en el vehículo. Obviamente eso hace que el vehículo vaya muy lentamente recogiendo la basura, se demora mucho más, hay más gente a la que pagar sueldo y por tanto es más caro. Toda la operación de Maceo tiene este error fundamental, esencial. Y lo que hicimos, la privatización, que fue muy grave el enfrentarse a los sindicatos de Maceo, fue importantísimo para la ciudad, porque teníamos una recolección muy eficiente en el sur, que además permitía que la empresa, con los pocos carros que tenía funcionando, se concentrara en el norte de Quito y en las parroquias. Y luego también se descentralizó la recolección de basura en las parroquias. Se les encargó a las juntas parroquiales la recolección de basura, lo cual era un ingreso para ellas, y fue muy eficiente. Así es como resolvemos el problema. Ahora yo le veo que Juan Neira se ha metido en un serísimo problema, pero confío que con la calidad de él como gerente, él fue gerente de la empresa del EMAP, la mejor empresa que tiene Quito, y luego ha sido coordinador de las empresas públicas en Cuenca en estos últimos años, así que creo que él podrá ayudar a salir adelante.
Sí, por ejemplo, aquí un tema que podría ayudar al tema de la recolección de basura, paralelamente a cosas que se ha hecho, como por ejemplo un pequeño reajuste a la tasa, que la verdad no fue muy simbólico para los ciudadanos, no sé sentido, pero sí va a ayudar en los recursos en el financiamiento de la empresa. Evidentemente, en los próximos años ya tendrá más recursos para poder seguir funcionando. Pero, por ejemplo, en la época Barrera, se dividió a toda la gestión de residuos sólidos en 2 empresas públicas. Entonces ahora hay una empresa que se encarga de recoger la basura y hay otra empresa que se llama Engirs, que es la de la disposición final de los residuos sólidos de justamente el relleno sanitario que menciona Gonzalo, en el Inca. Entonces, estas dos empresas están destinadas al tema de la basura, que bien pudieran unirse, que bien pudieran fusionarse y que esa fusión per se generaría por lo menos un ahorro de $2 millones anuales al municipio de Quito, ¿no? Este es un tema, por ejemplo, de dar pasos en el sentido de ahorrar recursos a los quiteños, de tratar de tener una administración eficiente de los impuestos que pagamos, de las tasas que se pagan con las planillas de la luz eléctrica, para ayudar a financiar justamente, por ejemplo, una renovación de la flota. Hoy por hoy, con $2 millones que significaría ese ahorro, estuviera renovada totalmente la flota de vehículos de la empresa municipal de aseo, por ejemplo. Entonces, evidentemente aquí lo que corresponda, yo me atrevo aquí ya ir pensando hasta cierto punto en las próximas elecciones en personas que tengan claro qué es lo que se tiene que hacer con la ciudad, ¿no? Ya mismo entramos en épocas electorales y hay que coger administradores. No hay que pensar en me cae bien, no me cae bien, habla bonito, no habla bonito. Hay que pensar en personas que hayan tenido un poco de experiencia en el tema público, que hayan conocido la ciudad y que evidentemente tengan claro qué es lo que hay que hacer por el distrito metropolitano. Es una ciudad muy, muy compleja, es una ciudad difícil, dura, que requiere los pantalones bien puestos para arreglar las cosas que se requieren en Quito. Hoy por hoy. Gonzalo, estamos con, gracias Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito. Gonzalo, quizá tú quieras agregar algo más sobre la actual administración, pero más bien pensar en el futuro. Ya se han lanzado 4 nombres o precandidaturas, algunos de agrado, otros de desagrado, obviamente. Está ahí el señor Jorge Yunda, un radiodifusor. Que acaba de dejar Alianza País para pasarse a un nuevo partido. Y claro, evidentemente. Obviamente es para ser candidato. Eso, ¿no? Es para ser candidato porque entiende, supongo que Yunda no tiene el apoyo de Alianza País, porque ahí está Gustavo Baroja. Gustavo Baroja también quiere ser alcalde de Quito. Ha sonado también el nombre de Andrés Páez y otro nombre que salió ayer en el comercio. Bueno, ¿cuál es el perfil ahí, Gonzalo? También se hacía le preguntamos al general Paco Moncayo el otro día y nos contestó que no hay nadie más. Ya una gente lo está proponiendo. Roque Sevilla, o sea, exalcaldes que también de alguna manera podrían aceptar el reto de levantar a Quito de lo que tú mencionas, este pantano en el que estamos caminando cada vez más lentamente. Yo creo que debe ser una persona que tenga un conocimiento suficiente de la ciudad y que tenga la solidez suficiente de planificador, de un hombre con mirada estratégica. Es una de las cosas que le distingue a Paco Moncayo, ¿no? Que puede ver los problemas todos a la vez, digamos, y saber dar prioridades, que es una de las cosas que ha pasado con Rodas, ¿no? A Rodas se le ve como despegado de los problemas, como que le apesta un poco el tema de ser alcalde, no sé, me da la impresión desde fuera, ¿no? Y eso le ha llevado. Otra cosa que le ha perjudicado tanto a Rodas es el cuidarse de su imagen y no de su gestión, ¿no? Y la imagen solo nace de una buena gestión. No es que puedes cuidar la imagen porque el experto en imagen te cuida y te dice ponte esta gorra o no te pongas, o ponte este chaleco o no te pongas, porque eso se ve que pasa con Rodas, ¿no es cierto? El asesor le hace guiños para que se quite la gorra que está puesto. De eso se preocupa y no se preocupa de la gestión, ¿no? Es una cosa bárbara, francamente es bárbaro. Pero el nuevo alcalde no tiene que preocuparse de su imagen. La imagen vendrá si es que hace obra, y para eso necesita ser un gran administrador. Lo primero que tiene que ser el nuevo alcalde de Quito es un gran administrador con mirada estratégica, que vea la ciudad, además con proyección. Ahora Quito no tiene un sentido de ciudad, un sentido de futuro.
Y eso es clave para el desarrollo de la ciudad. Por otro lado, tiene que ser un alcalde que no se asuste de pactar con las diferentes fuerzas sociales, de arreglar con ellas, de discutir, de conversar. Los cabildos abiertos de Paco Moncayo, cuando él rehuyó un problema, incluso cuando teníamos problemas serios. El agua de Tumbaco, no voy a negar que fue un gran problema. Hicimos un foro del agua, nos pasamos 3 días en el Palacio Cristal de Lichimbía discutiendo con todas las personas que querían hablar sobre el tema del agua. Y así, en cada uno de los problemas, ¿no? ¿Qué más que la reubicación del comercio informal, en el que se reubicó a 10,000 comerciantes sin un solo problema de violencia, cuando en otras ciudades ha sido una guerra civil, ¿no? Y ahora, lamentablemente, el centro de Quito está otra vez invadido de comerciantes en las calles. Ahora van a hacer, dizque, el paseo de las 7 cruces, es decir, la García Moreno le van a hacer peatonal. ¿Para qué? Para que se paseen los vendedores ambulantes. El otro día conté 17 vendedores ambulantes, de la esquina de la Compañía a la esquina de la Benalcázar, donde, es decir, la cuadra de la culata de la Compañía, ¿no? En solo esa cuadra había 17 vendedores ambulantes. Claro. Es una cosa que es decir, que desdice de todo el trabajo que se hizo de la reubicación, ¿no? Ahí, Eduardo, gracias, Gonzalo Ortiz. Estamos con Gonzalo Ortiz Crespo, esencialmente ex concejal, ex vicealcalde de Quito, periodista, y un ciudadano de esta ciudad. Y Eduardo del Pozo, vicealcalde. Eduardo, a ver, ¿cuáles crees tú, ya que estás adentro de este momento, los desafíos inmediatos que esta administración tendría para terminar, digamos, con cierta dignidad, ¿no? Porque eso es lo que se espera. No esperar que el árbitro pite, pues ya al final del partido, o sea, que por Dios termine el partido, y ver la nueva administración. Hay un montón de líos que se han mencionado sobre Quito, pero ¿cuál crees tú que deba ser los más acuciantes de este momento y que pueda proyectar a la ciudad? Mira, para empezar, yo sí creo que tiene que terminar. Desde mi sí, hay voces que quieren que termine muy ya. Particular. Yo sí creo que tiene que terminar su gestión, me refería. No sí, que termine en este instante, salga la puntualización, no que se vaya a su casa, no, que termine la gestión. Ajá. No, que termine la gestión. Que se haga responsable de las cosas que ha hecho y las que ha dejado de hacer. Hay un montón de temas y obras que han sido los que más se han promocionado, pero que son las que no van a caminar y las que no se van a hacer. Llámese Solución Vial Guayasamín, llámese Quito Cables, ¿no? Hay temas que deben ser priorizados, como por ejemplo solucionar este tema de la basura. Aquí puede haber algunas soluciones parche, como lo que está sucediendo, que están 70, si no me equivoco, de acuerdo a la información que leemos en la prensa, porque, insisto, no nos han informado, ojalá el día de hoy nos lo hagan, nos presenten esta información, así esperamos. Pero lo que están recogiendo son 70 vehículos y 500 personas que se han incorporado a este tema de la solución parche Maceo, pero si es que no solucionas el problema de los contenedores carga laterales, no alcanzas a cargar el contenedor en su totalidad, sino que lo que hace la volqueta es alcanzar a retirar la mitad de la basura del contenedor. Entonces, claro, evitas el problema alrededor, evitas a lo mejor una solución parche unos días, pero ¿y la basura que está al fondo del contenedor? Los trabajadores están en algunos casos metiendo los contenedores a sacar de manera antitécnica y peligrosa, digámoslo así, los residuos que están en los contenedores para lanzarlos en unas volquetas que se van ventilando por toda la ciudad. Entonces no es una solución técnica, es una solución parche. Entonces hay que ponerle tiempo, plazos y una solución a corto, mediano y largo plazo del tema de la basura. También hay que solucionar y planificar, por ejemplo, un tema de repavimentación a lo largo y ancho de la ciudad. Es un tema que preocupa mucho a los quiteños que se movilizan en transporte público o en transporte privado. Igual sentimos el estado de las calles. Ahí hay que dedicarse bastante y poner recursos para que evidentemente en base a una planificación se puede ir solventando este problema. No va a ser suficiente los recursos que se pongan jamás, porque se calcula que se necesitarían cerca de $1.500 millones para repavimentar todo Quito. Entonces es económicamente o financieramente inviable todito, pero hay que avanzar por partes, hay que ir priorizando sectores. Hay otros temas, por ejemplo, como el comercio informal, que es clave.
¿no? Hay que corregir estos temas de los impuestos prediales que son excesivos, ¿no es cierto? Y así, yo creo que hay un tema también urgente en el tema de la movilidad. Hay que solucionar un tema álgido que es en relación a o sea un subsidio o un alza potencial del pasaje, pero sin que por medio no se dé se tenga que dar una solución a la calidad del transporte público. Es decir, primero se tienen que incorporar el sistema integrado de transporte público en la ciudad, el CIRSA-SU, un sistema tecnológico que permita administrar adecuadamente, ¿no es cierto? Esto se tiene que dar previo al funcionamiento del Metro de Quito y previo justamente también a una posible compensación o alza de pasajes. O sea, son cosas que se tienen que solucionar en este último año, que no pueden quedar sobre el tapete, que son cosas urgentes y que, claro, al próximo alcalde solucionar este tipo de problemas que son urgentísimos, que no pueden quedarse por alto, tendrá que entrar en un proceso, en una construcción de una visión a futuro, a largo plazo de la ciudad. Pensar hacia dónde tiene que ir la ciudad de Quito, en un Quito vanguardista, en un Quito que recupere esa esencia de la quiteñidad que lamentablemente también en años anteriores quitaron a la ciudad, empezando por su himno a la ciudad, por el himno a Quito. Cosas simbólicas como aquellas, pero que definitivamente van a permitir que el quiteño vuelva a sentirse partícipe de la ciudad, de su progreso, de su desarrollo, e irse involucrando también en los procesos de crecimiento de la urbe. Bueno, y así podríamos ir solventando algunos temas, pero creo que esos son los temas más puntuales, ¿no? En este contexto, y retomando las palabras de Gonzalo Ortiz Crespo, ¿cómo dar ese sentido de futuro a Quito? Creo que Quito creo que todos los quiteños, no el alcalde, no el consejo, todos los quiteños tenemos que pensar lo que queremos de la ciudad. La ciudad tiene unas fortalezas obvias, la primera de las cuales es el turismo, pero luego es la ciudad, se va a volver en poquísimo tiempo la ciudad más poblada del Ecuador. Hemos estado durante 100 y pico de años diciendo que Guayaquil es la ciudad más grande y ya no lo va a ser. Quito crece más rápido que Guayaquil y en pocos años más seremos la más grande ciudad del Ecuador. Pero además, Quito, también hemos dicho muchos años que Guayaquil es la capital económica del Ecuador. Y no es así. Quito es la que genera más impuestos, la que genera más trabajo. Por eso es que atrae tanto la población del país que viene acá y del exterior ahora. Quito es una ciudad pluricultural ahora más que nunca. Y entonces hay que fortalecer toda su capacidad productiva. Y hay que fortalecer su atractivo turístico. Para eso se trabajó en la cuestión del nuevo aeropuerto, por más que hubo tanta oposición. Para eso se trabajó en la restauración del centro histórico, la recuperación del centro histórico, para el turismo. Pero tenemos que trabajar mucho más allá, porque no se vuelve tan atractiva una ciudad que es cara, que es insegura, que es insalubre, que es sucia. Hay que trabajar en eso. Y por otro lado, en la parte productiva. Yo creo que el trabajo con Quito a lo largo de estos años, otra de las creaciones de Paco Moncayo, ha sido bueno, pero no ha sido suficiente. Hay que trabajar durísimo porque parte de salir de la crisis en la que estamos es que Quito salga de su crisis. Quito tiene que liderar al Ecuador en la recuperación económica y eso solamente se puede hacer creando empleo. Y el empleo solo viene del lado de la inversión. Entonces hay que crear las condiciones para que se invierta y que nuevamente volvamos a ser extremadamente productivos. No solo los centros comerciales están llenos los fines de semana, son muy lindos, todo lo que se quiera, pero el país no crece solo por el comercio. Si no hay producción, no vamos a crecer. Y la otra cosa, Quito es capital de un área extremadamente productiva, de un área de exportación. Las rosas, el brócoli y ahora otros elementos. Por ejemplo, el café del subtrópico quiteño. Yo no le llamo el noroccidente de Pichincha. Yo llamo el subtrópico quiteño. Es correcto lo que es porque está atado a la prefectura de Pichincha, o sea, Pichincha como tal. Pero ¿no? Quito como tal tiene un subtrópico propio, donde está creciendo el café de más alta calidad del Ecuador. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Y impedir, por cierto, la minería en el subtrópico quiteño es clave, pero además hacer crecer productivamente también esa zona, conservando la naturaleza, porque es la zona del corredor del oso andino, parte del Chocó geográfico y biogeográfico, y entonces también tenemos que trabajar en eso. Es decir, Quito como capital productiva tiene que ser, y el último aspecto, es una ciudad
que tiene que ser solidaria. Hay una pobreza tremenda en la ciudad. La campaña electoral que hice hace un año me demostró, me hizo volver a los barrios que yo había visitado como concejal, y lo que encontré es el incremento de la pobreza. Es verdad que las calles principales han mejorado, han subido 3 pisos, 4 pisos, están con restaurantes chiquitos, de esos que 5 personas comen con $10, porque eso sirve a ese barrio, a un barrio deprimido. Pero el resto de los barrios, 2 cuadras, 3 cuadras fuera de la calle principal, hay una pobreza tremenda que nunca se ha visto en Quito. Y eso hay que sacar adelante, eso es parte de la herencia del correísmo, ¿no? Para terminar, una última reflexión, Eduardo del Pozo, vicealcalde de Quito. Yo creo que sin duda alguno de los grandes retos, como le decía Gonzalo, es el tema de la productividad en la ciudad de Quito. Y para empezar hay que tener claro que, por ejemplo, el costo del metro cuadrado en tierra o de construcción también versus otras ciudades del Ecuador, en Quito es altísimo. Aquí hay que bajar el costo de la tierra para que permitir justamente la densificación en determinadas zonas que permitan el crecimiento planificado de algunos sectores, como eso por lo ejemplo define el mercado, alrededor del metro de Quito. No, hay herramientas, y ahí sí, por ejemplo, el tema del avalúo podría ser, donde hay sectores donde tú no quieres que se consoliden, que se expandan, entonces generas allá sí una carga mayor en temas de tributarios, por ejemplo. Versus disminución en temas de avalúos y una carga tributaria disminuida en algunos temas donde tú quieres densificar. O hay ordenanzas o la planificación, que es uno de los ejes centrales del municipio, una de las atribuciones más importantes que se tiene como municipalidad, es la planificación del desarrollo territorial. ¿En qué parte quieres que se densifique más? ¿En qué parte quieres que la ciudad crezca hacia lo alto? ¿Y en qué parte crees que no se debe densificar mucho más? Porque eso repercute también en mayores cantidades de servicios, mayor agua potable, mayores vías, mayor transporte público. Entonces, lo que corresponde, por ejemplo, es densificar el hipercentro, que es lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, estamos a año y medio o a 2 años tal vez de tener un metro en la ciudad. Es urgente una planificación alrededor de las estaciones del metro de Quito, en donde, por ejemplo, lo que se debe evitar es el acceso con más vehículos, pero se debe densificar hacia lo alto para que la gente que va a acceder a esos lugares, ¿no es cierto?, tenga que movilizarse a través de esta solución de movilidad como es el metro. Entonces, así ayudas en ambas partes. Primero, ayudas que la ciudad siga creciendo, porque eso es necesario planificar de aquí a largo plazo, y también permites que una obra tan importante tenga el financiamiento, tenga el uso adecuado y pueda proyectarse para el futuro. Entonces, hay infinidad de temas por conversar, hay infinidad de temas por desarrollarse, pero todo eso parte por, evidentemente, el liderazgo que puede ejercer quien encabeza el labor municipal, quien encabeza la ejecución de todo, la parte administrativa, y quien encabeza también el legislativo. Porque el alcalde no solo que está en la parte de ejecución, sino que también encabeza y preside las sesiones de consejo, que son lo que legislamos, pero que tiene que estar presente en esas discusiones tan trascendentales de la ciudad. Que eso es algo que lamentablemente no se ha visto en estos últimos momentos, por lo pronto. Las 9:02 a.m. Una reflexión final a Gonzalo Ortiz Crespo. ¿Cómo participa la ciudadanía? Había esta asamblea de Quito que a veces resurge cuando hay crisis, hay problemas. ¿Cómo ves tú la participación de la ciudadanía organizada, consciente de Quito, para intervenir de alguna manera en este tema? Un poco como que Rodas la tuvo fácil en ese sentido, porque con la represión de Correa a las organizaciones sociales, con su boicot permanente, incluso a los comités barriales que les quitó la personería jurídica, que tenían que hacerse de nuevo asambleas y demás, boicoteó mucho la participación ciudadana, ¿no? Y es una cosa paradójica, ¿no? Tanto hablaron de participación ciudadana y son los que más han boicoteado la participación ciudadana. Entonces eso también le significó que Rodas no tuviera suficiente presión de parte de la ciudadanía. Yo creo que hay que organizarse. Los comités barriales tienen que ser de nuevo los principales organizadores de la ciudad. Y luego tenemos que llegar a esas otras instancias, es decir, la instancia de la Asamblea de Quito y demás. Un candidato a alcalde que plantee la participación ciudadana, que conozca, que sepa, que realmente visite a la gente, un candidato que sea viable, que sea aceptable,
tiene que tener la participación ciudadana como algo fundamental, porque ahora se cogobierna con la gente, ¿no? Hay las redes sociales, que es un instrumento maravilloso de cogobierno, y que no es solo para, de nuevo, cultivar la imagen, sino para precisamente recoger lo que la ciudadanía piensa y poder canalizarlo hacia un Quito mejor y que nos merecemos todos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Con estos mensajes terminamos nuestra labor de hoy. Verónica Larrea, gracias por estar con ustedes, con Gonzalo Ortiz, con Eduardo del Pozo, aquí en este espacio en el cual hemos privilegiado esta ciudad de la que hay que seguir hablando y hablando siempre.